Hola, hola. Si es que eres del sí flojo y el no negociable, esto te va a encantar. Vamos a hablar de los famosos límites. Esos límites que todo el mundo te dice que hay que poner, pero que muchas veces es tan difícil y que sabemos en el fondo que no queremos hacer ciertas cosas, pero las terminamos haciendo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de todo eso. Y antes de comenzar, me gustaría arrancar con una definición del límite. Un límite, sí, siempre va a ser de alguna manera una declaración de amor propio. Me encanta esa definición porque el límite te va a permitir a ti sostenerte y mantenerte en el tiempo. Te va a permitirte amarte y amar a los demás con sinceridad. Porque ya vamos a ver más adelante que esas relaciones que no tienen límites o que se les dificulta los límites pueden llegar a ser relaciones muy falsas. Sí, falsas. Yo sé que suena súper fuerte, pero realmente cuando no tenemos límites claros, lo único que hacemos en el fondo es pretender, uno, ser alguien que no somos y dos, no sabemos si las personas que están con nosotros están realmente por nosotros, con nuestras luces y nuestras sombras, o se están quedando con nosotros por generalmente las cosas que obtienen o las cosas que hacemos por ellos. Entonces, en ese sentido, partir de que el límite me va a permitir relaciones más honestas, más reales y me va a permitir amarme a mí mismo y tener justamente esa paz y esa tranquilidad que todos buscamos y que cuando nos desdibujamos al no saber poner estos límites, pues terminamos perdiendo, terminamos agotados, ansiosos, terminamos explotando. Entonces, el límite como tal suele ser muy difícil de plantear porque está muy asociado a ciertas cosas que pasaron en nuestra vida o que nos marcaron en nuestra infancia. Le voy a dar algunos ejemplos de por qué muchas veces nos cuesta poner esta limitación. Es que si es que yo crecí en un entorno en el que a lo mejor vi papás que estuvieron muy atareados, muy preocupados por la economía, por conflictos entre ellos, yo como niña, de alguna manera esa lectura probablemente fue como, yo no quiero ser un problema más, yo no quiero incomodarles, yo no quiero molestarles, yo no quiero ser eso en la vida de mis papás y eventualmente en la vida de nadie. Entonces la gente que no suele poner límites generalmente tiene mucho miedo a incomodar al otro por miedo al rechazo o por miedo al abandono. Entonces, ¿cómo se ve esto en una realidad? Si yo tuve un papá que, por ejemplo, o una mamá que cada vez que yo hacía algo bien, me felicitaba, me aplaudía, me decía que soy lo mejor del mundo, que ojo, no es que esté mal, pero el problema es este, que cuando a lo mejor yo cometí un error o como que a lo mejor no hice algo tan bien, se enojó demasiado, hubo una reacción como muy fuerte, o por ejemplo como que me disminuyeron mucho al haber tenido ese error. Entonces eso marca mucho y también tiene que ver con cómo leímos esa situación nosotros como personas, con nuestra personalidad, nuestro temperamento, porque siempre me gusta aclarar que no es que los papás tienen la culpa de todo, pero yo como niña, ¿qué entendí o qué asumí? No, yo no quiero ser esa carga o yo no quiero ser esa molestia para mis papás. Entonces yo no quería ser un motivo más de conflicto, como les decía antes. Entonces, ¿qué aprendí? Para que mi papá esté contento, para que mi mamá esté contenta, voy a tratar de hacer todo lo que puedo, todo, 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 independientemente de lo que eso signifique, para no hacerle sufrir. Entonces empiezo a pensar que la felicidad de los demás es algo que es mi responsabilidad, cosa que no hay tal. Realmente la responsabilidad o el ser felices realmente es de cada uno. Yo soy responsable de mi felicidad y cada quien es responsable de su felicidad. Entonces, una vez identificada la herida o lo que yo viví en mi infancia o qué aprendí o cómo empecé a mirar el mundo, como no querer ser esta carga porque qué mal, así no me van a querer o les voy a generar conflicto a los demás. Entonces, a futuro, ¿en qué me voy a convertir o cuál va a ser el mecanismo de acción en mi vida? Es el ser hiper mega complaciente. Entonces, ¿qué va pasando en la vida? Generalmente estas niñas se hacen muy complacientes con sus papás, se hacen muy complacientes en la escuela, son las estrellitas o las número uno que digo yo de la escuela, entonces se sienten de esa manera queridas y admiradas porque empiezan a ver como que su autovalía en el logro o en las cosas que pueden hacer por los demás o qué tan orgullosos se sienten los demás de ellas. Entonces, esta complacencia a largo plazo lo que hace es que nos lleva a ser personas como que bastante desconectadas de nuestras propias necesidades porque siempre estamos como mirando afuera.
mirando lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, no importa lo que yo necesite, o sea, casi que nuestra propia voz está como en el último cajón. Entonces, lo que hacemos y lo que tendemos a hacer es estar en relaciones en las cuales tendemos a complacer a las personas y generalmente, pues al complacer tanto, puede llegar a pasar que sea una persona que tenga como estos cero límites, o sea, que de verdad se le pasen por encima siempre, o puede ser una persona que igual complaciente, pero que termina a veces de explotando porque, claro, se cansa de complacer tanto y después, ¿qué pasa con esa explosión? Las personas dicen como, ay, pero ¿qué te pasa? Eres una loca, eres una exagerada, es que vos que gritas. Claro, porque les tenemos tan mal acostumbradas a las personas a siempre decirles que sí, que al primer no, tal vez se lo toman a mal o ya este no o esta falta de límite viene con mucho enojo de nuestra parte por no haber sabido parar a tiempo. Otro análisis que le podemos hacer también al tema de la complacencia y la falta de límites es que de alguna manera, yo sé que va a sonar loquísimo lo que les voy a decir, pero la complacencia puede ser una forma de manipulación, no desde un punto maquiavélico como, ay, voy a lograr esto, pero si es que yo empiezo a pensar como que si hago todo bien, voy a lograr que las personas me quieran, voy a lograr que las personas hagan esto por mí o voy a lograr que hagan esto por el otro. Y cuando a veces eso no pasa, obviamente viene mucha frustración. ¿Por qué si yo siempre doy? ¿Por qué si yo siempre hago? Pero es que a mí no me parece justo, pero es que porque esta persona no hace lo que yo hago. Entonces, claro, dentro de ese complacer, inconscientemente hay como esta necesidad de reciprocidad. O sea, quiero que en algún momento eso se me devuelva. En vez de yo dármelo, de yo saber cómo poner límites a tiempo, espero que el otro me cuide o que el otro no abuse o que el otro... Pero claro, mientras al otro le demos carta abierta, pues lo va a seguir haciendo porque... Y no por maldad, sino porque a lo mejor está acostumbrado a que eso pase. Entonces, también, como les decía, tendemos a hacer como este juego un poco como de manipulación, como decir, si yo hago esto, voy a lograr esto. Y eso, una vez más, como les decía al principio, no nos lleva a tener relaciones reales, sino relaciones a veces incluso como muy calculadas. Y eso obviamente no es una relación sana, ni una relación honesta y que a largo plazo pues tampoco va a durar ni se va a sostener en el tiempo. Ahora, ¿por qué nos da tanto miedo poner límites? Porque hay justamente este miedo inconsciente de ser abandonados o de no ser queridos. Cuando yo no complazco al otro, tengo mucho miedo de que me dejen. Justo por lo que les decía, estas escenas como a veces más de infancia en el cual tal vez tuve una mala reacción de mi papá, de mi mamá, o alguien se enojó y me dejó de hablar, o yo sentí que ese era mi deber en el mundo, entonces es como que si es que yo no hago esto, soy mala persona. Entonces, si yo dejo de complacer, si yo dejo de hacer esto por los demás, ¿quién soy? Y no soy buena, porque uno tiene que ser bueno con los demás. Entonces hay como esta creencia un poco nuclear de base que no, o sea, una persona que pone límites no es mala, sino que sabe hasta dónde puede y hasta dónde no puede. La persona que tiene miedo a poner límite, ¿desde dónde se está relacionando? Desde el miedo. Entonces, justamente, claro que es muy difícil, esto es un proceso de a poco, o sea, empezar a poner límites no es de la noche a la mañana, no es que ya con esto estoy y no, pero a ver, empezar por preguntarme, o sea, ¿qué quiero hacer yo? ¿De verdad esto que estoy haciendo me llena? ¿Lo estoy haciendo simplemente por otra persona? ¿O lo estoy haciendo por la felicidad del otro? Si bien yo sé que en algunos momentos de la vida uno hace sacrificios o hace cosas por los demás, que no digo que estén mal, pero tiene que haber un equilibrio. Cuando hay el desequilibrio es que vienen todos estos problemas como de ansiedad, como de angustia, porque yo no sé hasta dónde puedo y como no me conozco y como no sé lo que necesito y como estoy viviendo todo el tiempo para afuera, entonces obviamente vivo en una desconexión total y después me pregunto que por qué ando brava, que por qué ando triste, que por qué ando ansiosa, que por qué no me aguanto, que siento que tengo una carga gigante en mis hombros y así se siente. Porque cuando uno no se conoce, realmente no sabe hasta dónde puede dar o hasta dónde no puede dar. Es como que mañana si yo no soy consciente, no sé, de que yo profesionalmente puedo llegar hasta aquí y quiero seguir haciendo, a lo mejor me sale el tiro por la culata y me termina explotando todo en la cara. Y justamente es por eso, porque no sé hasta dónde llegan también mis propios límites. Entonces esa es la importancia y la necesidad de conocerse.
Entonces, por eso es que yo creo que para poder aprender a poner límites y establecer límites y comenzar por ahí, tenemos que hacer como que dos cosas importantes. La una es el autoconocimiento, es decir, conocerme a profundidad, cuáles son mis heridas, qué me moviliza, por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago, o sea, estar en un constante cuestionamiento para yo poder saber quién soy y qué quiero en la vida, ¿no? Y dos, la autoaceptación. Una vez que ya me conozco, obviamente van a haber cosas o partes de mi vida que no me encanten o estas sombras de mi vida que, bueno, pues que todos tenemos, que también hay cosas que a mí tampoco me gustan de mi ser, pero que hay que también aprender a aceptarlas. Entonces no me gusta a lo mejor sentirme vulnerable, débil, no me gusta que vean esta parte de mí. Bueno, pero si es que yo no estoy dispuesto a mostrarme como soy auténticamente, entonces una vez más caemos en este mundo de mentiras en el cual yo estoy proyectando ser esa persona que no soy. Y claro que puedo ir mejorando esas cosas que no me gustan, pero para poder mejorar primero tengo que aceptar, ¿sí? Y quererme como así para poder seguir creciendo, porque una vez que se da la aceptación, que también es un proceso de a pocos, es posible hacer esos cambios que tanto estamos buscando. Ahora, muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo sé? Porque a veces pasa que la gente, claro, se harta y ya no quiere saber nunca más de ayudar a los demás o se vuelven como súper reactivos, súper agresivos, se aíslan, se ensimisman y es como que, claro, está bien poner límites, pero tampoco irnos al otro extremo de en cambio no quiero que me pidan nunca nada y nunca voy a hacer nada por los demás. No. Entonces, en ese sentido, metafóricamente hablando, pudiéramos a esto verlo como una casa. Imagínense ustedes una casa que tenga miles de cerramientos, 200 miles de candados, rejas, alarmas, puertas corredizas, puertas fuertes de madera, pónganle todos los herramientas habidos y por haber. Es una casa a la que probablemente nadie pueda entrar y nadie puede salir. Y tampoco eso significa relacionarse humanamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo una casa con paredes bonitas, sí, con su cerramiento, con su candado, pero que permite el paso y la entrada como que cuando yo quiero, cuando a mí me gusta que esa persona pase a mi casa, pero también llega un rato en que por más amor que le tenga a esa persona, llega un rato en que también ya quiero estar sola en mi casa, ¿no? Entonces, si lo vemos así metafóricamente, y el otro extremo sería una casa que no tiene paredes, que a duras penas tiene un techo, que puede entrar cualquiera, que pueden hacer lo que sea. Entonces, más o menos para que ustedes encuentren ese equilibrio, es qué tipo de casa, qué tipo de límites quiero poner en mi vida. Y creo que eso es lo fundamental y lo más importante. Ahora, los límites no tienen por qué ser puestos desde el enojo, desde la grosería o desde... No, tienen que ser puestos desde la asertividad y obviamente eso tiene una práctica. Aquí hay un punto importante. Cuando la gente se mete en nuestra vida o quiere opinar o nos quiere obligar a hacer cosas que ellos consideran que están bien, no creo que lo hacen con el afán de hacernos daño o de incomodarnos. Vamos a poner un ejemplo. En tu casa, ¿no? Tu mamá quiere que te vistas de esta manera o que hagas de esta forma las cosas. Pero lo que yo puedo decir es, por ejemplo, mira mamá, yo te agradezco mucho por tu consejo, entiendo que lo haces desde un lugar muy importante para ti y sé que para ti eso es lo correcto y yo te lo agradezco porque sé que lo haces con cariño. Sin embargo, o asimismo, evitemos el pero porque el pero generalmente borra todo lo que dije antes. Asimismo, también quiero que entiendas que yo estoy en mi proceso de descubrimiento como ser humano, yo me siento más cómoda utilizando estas cosas y me siento más feliz así y siento que puedo ser más auténtica, así que te voy a agradecer que por favor no lo hagas. Entonces, aquí esto es importante porque también cuando yo planteo un límite tiene que haber una consecuencia. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si es que mi suegra me dice que yo tengo que cocinar de X manera porque así le gusta a su hijo? Y a lo mejor yo soy pésima cocinando. Entonces, cada vez que viene a mi casa, me critica mi forma de cocinar o me dice que no tengo que hacer así y a lo mejor yo estoy aprendiendo y ya una vez le digo, sí, gracias, sí, sí, ya voy a hacer. Claro, pero nunca le digo como que, a ver, esto es mi realidad y creo que de alguna manera como que necesito que pare porque esto me está lastimando mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, ahí? Entonces viene, no, pero tienes que hacer así, esas cosas. Vea, sabe que muchas gracias, yo le agradezco. Cuando yo necesite ayuda con una receta, seguro se lo voy a pedir. Yo quiero que entienda que yo vengo más bien de una casa en la cual no aprendí a cocinar. Mi mamá nunca cocinó, siempre tuvimos ayuda.
o siempre pedíamos la comida y por eso yo no, o sea, dar quizás una explicación si es que es necesario, en otros momentos quizás no sea necesaria la explicación, va a depender de la persona. Tampoco es justificarnos con miles de cosas para que nos entiendan, pero sí saberle decir, por ejemplo, amablemente esa primera vez y decirle, mire, yo vengo de así, entonces estoy aprendiendo, yo le agradezco, pero no. Entonces, ok, listo. ¿Qué pasa si viene en una segunda vez o una tercera vez? No, que tienes que cocinar. A ver, entonces ahí sí como, mire, varias veces, nombro las veces que le he dicho, yo le he pedido que no haga comentarios al respecto porque me siento súper incómoda, me hace sentir mal y tampoco es que esto esté causando un problema en mi matrimonio, o sea, le está causando un problema más a usted. Entonces, le voy a pedir que si es que usted va a seguir opinando mal, o sea, yo ya no voy a invitarle ni a almorzar ni a merendar, porque aparentemente para usted, no sé, pues esto es como incómodo y yo tampoco quiero ya sentirme incómoda en ese sentido. Entonces, marco el límite. Yo sé que estas cosas pueden llegar a ser como muy difíciles. ¿Cómo le vas a decir eso a tu suegra? Pero es que esa es la consecuencia. Si es que yo simplemente establezco un límite y nunca hay consecuencia, al final del día la que está traspasando algo que yo he pedido varias veces es ella. Entonces la que se está dejando fuera o la que se está de alguna manera como limitando a la invitación de la comida es ella. Porque ya varias veces le he pedido que no haga esto, está en mi casa, está en mi lugar, es algo que a mí me duele, es algo que a mí me incomoda. Entonces, si es que ella lo sigue haciendo, la que se está, o sea, un poco traspasando o la que se está dejando fuera es ella, no yo, porque yo le estoy pidiendo amablemente que lo haga, pero no lo está haciendo. Entonces al final del día también a estas personas, como porque existen las dos personas, las que les cuesta poner límites y las que siempre tienden a querer traspasar el límite. Entonces como sugerencia también entender que hay que, o sea, que yo sé que lo hacen desde el cariño y desde el amor, pero hay que saber también hasta cuándo paro y también que ese traspasar ese límite le puede generar mucho dolor al otro. Entonces es muy importante que también hagamos esa conciencia de que si alguien nos está pidiendo algo, no lo hace de malo. Entonces habrán cosas y acuerdos a los cuales se tienen que llegar para que justamente las relaciones sigan creciendo y sigan funcionando. Entonces, para resumir y cerrar todo hoy, un límite es una declaración de amor propio hacia ti mismo. Un límite te va a permitir construir también relaciones más saludables. Porque ¿qué pasa cuando te traspasan el límite? O sea, de alguna manera es como que, sí, claro, ya voy a hacer. Y es como que te toca mentir de alguna manera o estar mal con la persona por complacerle. Y la otra persona también es como que estoy empujando tanto y obviamente esta persona puede estarse enojando sin yo darme cuenta y pretendo que esa es una relación real y no la es. Entonces, por eso es que el límite me ayuda a yo estar bien y poderme relacionar desde el cariño y desde el amor. Y como poníamos en el ejemplo, invitarle a mi suegra a comer tranquilamente y porque quiero hacerlo, porque sé que ambas nos respetamos, o le puedo mostrar a mi mamá esta prenda que voy a utilizar porque sé que me respeta en ese sentido. Entonces los límites van de alguna manera a ser como estos parámetros que van a dirigir relaciones reales y relaciones amorosas. ¿Cómo empiezo a poner un límite? Si es que eres una persona que en verdad le cuesta mucho, comienza por uno en específico. Puede ser con tu pareja, puede ser con tu mamá, puede ser con tu papá, puede ser con algún miembro de tu familia, con un amigo, pero a veces queremos como empezar a poner límites así, todos los límites del mundo, y es como no, como es algo que realmente nos cuesta, tenemos que comprometernos con uno y atravesar esa incomodidad, porque al principio, claro que se te va a hacer incómodo, porque estás acostumbrada a complacer y va a ser incómodo porque la persona a lo mejor va a reaccionar mal y se va a enojar y se va a molestar, pero eso es justamente lo que hay que atravesar para justamente poder generar ese cambio y para que a futuro tú puedas poner límites sin esta necesidad de que los demás se enojen, sino que entiendan, porque si ya vas agarrando práctica y de entrada en tus siguientes relaciones ya dices que no, bueno, hoy no puede, o sea, como que van a conocer una versión más real de ti y ya no van a tener esta expectativa y tú no les vas a generar esta expectativa como tan fuerte. Entonces, para concluir hoy, los límites son una declaración de amor propio y también de amor a los demás, porque cuando yo establezco límites puedo amar con más honestidad y el otro también me puede amar con más honestidad a mí. Entonces, por ende, tenemos como resultado relaciones mucho más compenetradas, mucho más bonitas y mucho más reales.
Como segundo punto, para poder poner un límite, primero tengo que conocerme y aceptarme, que son los dos puntos más importantes para cualquier cosa. Y como último recurso, entender y para no llegar a los extremos, recordar la metáfora de la casa. Que esa casa va a ser la que va a permitir justamente ese equilibrio entre lo uno y entre lo otro. Y como recomendación final, acuérdate que la asertividad va a ser un punto importantísimo al momento que empieces a poner tus límites. No te va a salir a la primera y la asertividad tiene que ver con decir las cosas sin necesidad de ser groseros, pero lo vas a ir logrando de a pocos una vez que vayas practicando. Igual si sientes que te falta conocerte, que te falta el tema de la asertividad, que sientes que necesitas aceptarte más o conocerte a profundidad, te invito a Mujer Auténtica, que es mi programa en donde vamos a trabajar justamente este autoconocimiento con mucha profundidad, que vamos a trabajar este tema de la asertividad, de cómo poner límites, de cómo empezar a hacerlo como paso a paso. Así que si te animas, pues bueno, te dejo el link abajo y así podemos tener una llamada y te conozco más y vemos si es que puedes ser parte de este programa maravilloso. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like y compartan.